Buenas noches, bienvenidos a Séptimo Día. Si uno abría los portales el domingo a la noche o el domingo, o mejor dicho, el lunes a la mañana, parecía que el debate provincial de candidatos había sido una completa basura, una porquería, lo peor que le podía pasar a la discusión política y al entendimiento de las propuestas de los candidatos acá en Mendoza. Hubo directamente un escarnio contra lo que fue el programa del debate y se le pegó por diferentes aspectos. Si bien hay una crítica con la cual coincido, la cual comparto, y eso lo podemos hablar más adelante, me parece que hubo una cizaña o al menos un exceso de crítica en algunos aspectos. ¿Y en qué me baso? Bueno, fundamentalmente en que hubo un componente de no tomar realmente lo que había pasado, quizá por error, quizá por la holgazanería de no ir a verlo de vuelta, y no tomar, por ejemplo, que había propuestas. Cuando uno escuchaba o leía a ciertos análisis que hubo de ese producto, se decía, no hubo propuestas. Ninguno de los 5 dijo nada de lo que va a ser. Escuché literalmente ese diálogo. Che, ¿qué pasó anoche? ¿Qué se dijo de proyectos para el futuro de Mendoza? No, de propuestas nada, solamente chicana y bardeo entre los candidatos. Bueno, es una absoluta mentira y nosotros te lo vamos a mostrar en pantalla porque hubo efectivamente propuestas. No solamente que hubo, antes de la mitad del debate hubo 25 propuestas que cuando quieras las vamos a poner, no te lo vamos a leer porque agarramos con el equipo de Séptimo Día y tomamos 5 de cada candidato. Ahí tenés las primeras 5 que hizo Alfredo Cornejo, puede habérsenos pasado alguna de las primeras 5 que hizo, las primeras 5 que hizo De Marchi, las primeras 5 que hizo Omar Parisi. Después, si querés, puedes pausarlo o volver a verlo o la subimos. Las primeras 5 que hizo Mario Vadillo. Y, finalmente, esto se dijo en el primero 60% del debate. Finalmente, lo de Lautaro Jiménez. Lo segundo que se dijo sobre el debate y que fue incorrecto, primero rescatemos algo, decir que no hubo propuestas cuando sí las hubo, primero es malo porque, claro, alimenta el enojo que tiene la gente con la clase política con un dato que es erróneo. O porque no se lo fue a buscar correctamente o porque se cometió un error. De cualquier manera, objetivamente está mal. Y después está esto de no fue un debate. Bueno, efectivamente fue un debate porque la definición de esa palabra lo que dice es acto de deliberar, organizado y en un lugar determinado o discusión sobre determinados tópicos, que es lo que existió. Algunos dicen no hubo una correcta o al menos una interesante interpelación entre ellos. Pero se podían contestar y de hecho en algunos casos lo hicieron. Por ejemplo, De Marchi le dijo a Cornejo que no había hecho la cantidad de casas que él dice que hizo. Parisi le dijo a De Marchi que recordara que 750 casas de las que se hablaban las había empezado a licitar el gobierno que lo tuvo él al frente del IPB. Después Vadillo les dijo a los otros que les parecían lo mismo, que parecían un perno de la política, palabras textuales. Lo mismo Jiménez con los otros y al propio Vadillo, por ejemplo, diciéndole, bueno, si sos tan vehemente acá, ¿por qué no lo es tu fuerza en la Cámara? ¿O por qué no lo fuiste vos en la Cámara de Diputados? Es decir, hubo una interpelación. Que hayan recogido menos el guante de lo que se esperaba es otra cosa, pero hubo una interpelación. Y finalmente, decir que hecho este recuento de pros y contras, por supuesto contaminado por la situación de que estuve ahí dentro y vi correr a los miembros de los canales, vi correr a los miembros de la Junta Electoral, etcétera, para trabajar a destajo, para que por poco se los tratara de inútiles al otro día, hecha esa defensa de los puntos que me parecieron positivos, paso a lo que probablemente sí haya que mejorar. ¿Fue quizá un poco largo? Probablemente sí. ¿Fue corto el tiempo para que se explayaran los candidatos? Absolutamente, es innegable. Sonaba el pitido cuando habían esbozado una idea, pero sin que pudieran profundizar esa idea. ¿Hubo quizá demasiado control de la política sobre lo que pasó en el debate, que fue una crítica que se hizo? No me consta, probablemente haya ocurrido. Quiero decir, hay que mejorar todos estos aspectos sin lugar a dudas. ¿Hay que cambiar la ley? Bueno, ahí entra un aspecto que es interesante analizar también. Hay indicios y hay versiones de que acá hubo un acuerdo político, un pacto entre la UCR y la Cámpora para que esto fuera sí o sí una ley de debate. No nos consta en absoluto, sí hay gente que dice que eso ocurrió. Si eso fue así, bueno, que cambie la esencia, la génesis de la ley para que no se mantenga el interés coyuntural de dos partidos en algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Insisto, nos consta que eso haya sido así, a mí personalmente no.
El cierre, el corolario de esto es, no fue el embole más grande del mundo, ni el peor debate del mundo, ni muchísimo menos. Estuvo bastante lejos de eso. ¿Tiene mucho que mejorar? Absolutamente. ¿Tiene mucho para cambiar a futuro, incluso con proyectos de ley como los que se están presentando? Probablemente sí. Como toda la política y como la mayoría de nosotros. Bienvenidos a Séptimo Día, hoy con Alfredo Cornejo. Hemos asistido a la negación absoluta por parte de Cornejo de todo lo que pasa hace 8 años en la provincia y la negación absoluta de De Marchi de haber sido parte de este desastre. De alguna forma un vacío en relación al diálogo hacia los trabajadores. Nosotros los vamos a sacar como los pernos de las tachas de la calle, así los queremos sacar a ellos. Si la Unión Mendocina, junto con Daniel, que quiero agradecerle realmente, no hubiera irrumpido en el escenario político local, hoy las opciones serían o Cornejo o la Cámpora. Uno los escucha y los argumentos parece que Mendoza es una ciudad ucraniana bombardeada por los rusos y la verdad que eso no es cierto. Estamos en una etapa de investigación que necesitamos tener una apertura en cuanto a las hipótesis. El próximo 27 estamos convocando para una actualización del salario mínimo vital y móvil que impacta fundamentalmente hoy en los planes sociales. Que necesitamos son, por supuesto, Patricia Bullrich en La Nación. Nunca estuvimos tan mal desde lo social, con 45% del índice de pobreza. Vamos a estar en una segunda vuelta y me animo más que una segunda vuelta. Mamimo. Se va Moria a laburar al teatro, me quiere saludar. No se va al teatro, se va al bailando. 21:38 minutos, vamos a ir rapidísimo. Ya está con nosotros Alfredo Cornejo, senador nacional y candidato a gobernar esta provincia. Agustina Fiadino, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Muy bien. Y el señor Pablo Esteban Girardi. ¿Cómo están, Agus? ¿Todo Juli? bien? Bien, buenas noches. Hoy saludo corto porque tenemos en boxes a la Rosy Villegas, que la vamos a recuperar mañana mismo. Hasta las 6 de la mañana le damos tiempo de recuperar. Exactamente, así le mandamos un un beso poco más de grande. reposo. Nos vamos a meter, hoy está con nosotros Alfredo Cornejo, ex gobernador de la provincia, y el Twitter te ofrece este hashtag para que vos te puedas comunicar con Séptimo Día. ¿Cuál es? Es hashtag Cornejo en 7D y por supuesto nos podés encontrar en @séptimo_día para dejarnos lo que quieras. Más temprano publicábamos la imagen de Cornejo como la visita de hoy. La cantidad de reproducciones. Ay, no lo vi, Inmediatamente, Pablo. muchas vistas. Hay ¿Y mucho interés comentarios? en lo que va a decir. Sí. Bien, Cornejo en 7D y es a quien vamos a presentar en este momento. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Me alegro, gracias por venir. ¿Venía desde lejos? Venía de Alvear, sí, estaba en la de mañana Alvear. en San Rafael y en la tarde en Alvear. Bien, pero llegó más a tiempo. Se ha hablado de muchas cosas en torno a esta elección. Estamos a nada de que se termine la campaña, de que empiece la veda. ¿Es la elección más difícil para Cambia Mendoza de las 3 que ha tenido bajo ese nombre? Sí, bueno, hemos tenido muchas más que 13. Ejecutivas. Ejecutivas, ok. Ninguna elección es fácil. En Mendoza, en general, nadie tiene ganadas las elecciones ni nadie las tiene perdidas, ¿no? Yo creo que hay una gran civilidad en Mendoza, es producto de su sistema institucional, pero también de una sociedad bastante diversa, muy exigente con su dirigencia política, y creo que es bueno eso, y eso lo hace una de las provincias que ha tenido más alternancia en el poder, ¿no? En el juego de poder, Sí. ¿no? Pero entonces considera que sí son las más difíciles para Cambia en estos 8 años. Yo creo que es difícil, en general son elecciones difíciles para todos los oficialismos, aunque hasta aquí están ganando las elecciones municipales y provinciales
en buena medida los oficialismos también, ¿no? Sí. Hay de todo, hay resultados diversos también, ¿no? Bueno, acá Pero se sí. viene dando. Y en esto de que faltan 24 horas para que empiece la veda, en general le pregunto, y trate de rememorar todo lo que hemos vivido, que ha sido mucho. ¿Qué le pareció la campaña? No, no ha sido una buena campaña. Yo percibo que me pongo en el lugar del ciudadano y creo que en general hay que tiene muchísima tolerancia porque son campañas que apuntan a la vulgaridad, ¿no? De decir a la vulgaridad de decir cosas generales y no mucha particularidad, no hacer muchas propuestas, por ahí sale alguna consigna, yo definiría consigna vacía, rimbombante contra propuesta. Propuesta es explicar cómo lo vas a hacer, cuál es la propuesta y demás. Ahí surge O sea, poco. ese cuadro que nosotros pusimos al aire, por ejemplo, bueno, no puedo haberlo leído porque No, lo pasó leí, muy rápido. lo leí. Parece que algunas no eran propuestas. En general eran cosas vagas, yo creo que en ese debate, humildemente, hice un esfuerzo por hacer muchas propuestas y no molestarme con la cantidad de agravios que se manifestaban. Ahí tengo una duda. Pero en puntual. general, yo suscribo tu editorial, ¿no? Ni muy, ni tan. Yo creo que el debate los debates últimamente no sirven de mucho para que los ciudadanos resuelvan su voto, ¿no? A quién van a apoyar. Ahora, se ha puesto mucho énfasis en el formato, se ha puesto mucho énfasis en las críticas a si lo hacía la Junta Electoral y no lo hacían los canales privados, tradicionales, que hacen debates, como el 7, que ha hecho varios debates, este canal, y el otro canal también, el 9. Ha hecho el Diario Los Andes, han hecho las ONG empresarias, qué sé yo. Las escuelas. Han hecho las escuelas, han hecho muchos debates. Yo cuando fui candidato en el 2015, fui a 14 debates, ¿no? En algunos invitaban a todos los candidatos que habían y en otros invitaban solo a los dos más importantes o más relevantes, ¿no? En ese caso era Adolfo Bermejo y a mí, ¿no? Claro, 2015. Y en general creo que lo que ha caído de los debates, sea cual sea el formato, es que cada vez los dirigentes apelan a palabras benditas y a echarle al otro palabras malditas. Bueno, pero también puede ¿no? tener que ver con eso con el tiempo. Digo, si te dicen que tenés 3 segundos, Exacto, 30 segundos, bueno, decís, también meto un cross de derecha para ver qué gano ahí. Sí. Ahora, yo le quiero preguntar porque... El tema es si le sirve al ciudadano, ¿no? Eso sería... Bueno, y sí, pero la con ese última poco instancia. tiempo no. Probablemente le sirve menos que si tuviera más espacio. Sí. Esto que se ha dicho de Cornejo y la Cámpora arreglaron para que hubiera una ley de debate y así ninguno tenía que ir a sobreexponerse. No, primero que yo me he sometido en todas las elecciones a debates. Así que yo no evadiría ese debate. Primero me defiendo yo. Pero segundo, esa es una ley de la legislatura que fue votada por unanimidad. No sé quién es el que lo dice porque no lo votaron los de la Cámpora y el radicalismo solamente, ¿no? Varios y algunos del radicalismo dicen, bueno, nosotros nos servía que la ley la pusieran en debate Hilardo porque le subía el precio al PJ en una campaña en la que necesitamos que le suban el precio al PJ. Él tenía un proyecto de ley anterior, ¿no? Sí. Ahora, te insisto, en la legislatura, si ves la crónica periodística, la votaron todos, ¿no? En diputados creo que fue unánime. O sea, absurdo eso de un arreglo entre la Cámpora y la UCR o Cornejo. ¿Con qué beneficio, no? Porque, es más, a las terceras fuerzas les convienen los debates. Pero a las primeras y segundas no. Esa sería la hipótesis. Hay que ver quién es la tercera fuerza acá, porque se supone que en teoría la Cámpora es la segunda fuerza en las últimas elecciones, pero en las PASO no salió segunda. Absolutamente. Agus y Pablo quieren preguntar. Alfredo, hay algunos dirigentes políticos y otros que no son actualmente dirigentes políticos, pero sí candidatos, como es el caso de Omar Parisi, que ha dicho qué es lo que va a hacer en el caso de ser gobernador el primer día. ¿Qué es lo que voy a hacer? Derogar el ítem aula. ¿Usted tiene pensado qué va a hacer el primer día si se convierte en gobernador de la provincia? Seguro que eso no, porque eso ordenó mucho el sistema
generó concretamente un mayor presentismo de estudiantes y docentes. Lo que sí creo que hay que revisar inflación galopante mediante deterioro de la escala salarial docente. Hay que revisar cosas, ¿no? ¿Y qué se va a hacer en la primera medida? También es una cosa rimbombante. Primero, que si él es electo gobernador no lo va a poder derogar porque lo deroga la legislatura, y la legislatura no puede derogar un solo ítem porque es una estructura salarial. Eliminaría la jubilación, eliminaría otros ítems, y por otra parte toda la estructura salarial está montada sobre la paritaria, así que tampoco cumpliría con eso, que lo primero que haría. En todo caso, lo primero que haría es mandar una ley que derogue esa vieja ley, pero llamaría una paritaria para hacer una nueva estructura salarial. En todo caso, eso es lo que debería... Ese sería el camino. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ordenar bien el presupuesto, que es la principal herramienta que tiene el gobierno provincial. La principal herramienta económica es el presupuesto. Y lo primero que tiene que hacer, en mi caso, yo... lo he hablado con el gobierno actual, ellos van a enviar el presupuesto, como dice la Constitución, en septiembre. Tienen tiempo hasta el 30. Hasta el 30 de septiembre, según dice la cláusula constitucional. Y luego, con el gobernador electo y un nuevo equipo, hay que ver qué correcciones se le hace a ese presupuesto, y ahí están las prioridades para el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Ahí están cómo se ordena ese presupuesto, etcétera. Yo lo que sí haría, si soy gobernador, es cambiar la ley de ministerios y algunas iniciativas que son indispensables para la organización del nuevo gobierno. ¿Para ser menos ministerios, cómo sería ese cambio? Hay que seguir achicando la planta de funcionarios políticos, hay que afirmar un poco los aspectos... los aspectos técnicos de la gestión, con algunas autarquías y demás. ¿Pero menos ministerios entonces? Es probable que menos estructuras administrativas en general, no necesariamente menos ministerios. Los ministerios son como se llevan la marca, pero hay subsecretarías, direcciones que son parte del gabinete, ¿no? Ha dicho que llevaría desarrollo social adentro de la DGE. ¿Cómo es eso? Yo creo que hoy día la verdadera política social que tiene un gobierno provincial es la educación. Todos dicen, pero después no se practica del todo, que la educación es lo más importante, y la verdad que la educación es lo más importante, y la política social es el igualador de oportunidades. Un chico que no tiene herramientas educativas básicas es un chico que no va a tener igualdad de oportunidades cuando sea adolescente, cuando sea grande, ¿no? Es la clave de todo esto. Hoy el sistema educativo está mejor organizado que antes, tiene mejores rendimientos, pero está lejos del óptimo, ¿no? Está muy lejos del óptimo. Lo importante del sistema educativo es que los chicos aprendan, ese es el objetivo principal. Ahora, dentro de la organización del sistema educativo ha mejorado mucho la calidad de la información. Hay acceso a los padres tienen acceso a información de los hijos tienen acceso, los docentes tienen acceso a la trayectoria de los hijos. Los problemas muchas veces que surgen en el hogar a veces repercuten en la escuela. Claro. Y entonces se puede identificar mucho mejor la política social y por otra parte la pobreza en la Argentina de los niños y adolescentes supera el 50% y la mitad de los chicos que van a la escuela son pobres. Entonces, focalizar esa información y unificarlo a los programas de niñez, de políticas de niñez, de asistencia, todo a través de la DGE, de nutrición, todo esa información la tiene la DGE. Eso no quiere decir que desarmemos las áreas sociales de ninguna manera. Creo que la Argentina no puede desarmar su sistema de protección social en el próximo periodo, y Mendoza debe mantener su protección social. Incluso quizás deban incrementarlo, no sé si a nivel local o a nivel nacional. Exactamente, es muy probable. Ahora, buscando el título, entonces, desarrollo social en un gobierno de Cornejo, ¿pasaría a ser parte de la DG? Así es, se integraría a la DG. Bien. ¿Lo dejaría en manos de Libres del Sur, sus socios internos? Yo creo que hay que hacer un mix de gente que tenga liderazgo político, que tenga esas calificaciones para
trabajar en el territorio, pero vinculado con solvencia técnica a la hora de integrar programas, ¿no? Hay que integrar programas sociales que están desintegrados entre municipios, muchos municipios, no está integrada su sistema, su base de datos, algunos municipios solo entregan bolsones de mercadería, eso no es una política social. Está bien ante la urgencia, ante el hambre y demás, ante dificultades de ese tipo, pero creo que hay que integrar bases de datos con mucha solvencia técnica para ver cómo se interviene socialmente en adolescentes y en niños que están por debajo de la línea de la pobreza. Y me parece que el Estado puede hacer rendir mucho mejor sus recursos y llegar con una asistencia más directa de la que estamos llegando hasta aquí. Me ¿no? quedó un temita anterior. Usted, cuando asumió, ya de por sí recortó bastante la planta de funcionarios. Sí. ¿Con cuántos funcionarios hoy se arregla en un ejecutivo provincial? Yo creo que administrar el Estado es un presupuesto enorme, con dificultades y una sociedad muy diversa. Pero administrar el Estado mendocino alcanza, si hay dedicación plena y liderazgo político, con 250 personas. Tenían 600 en el 2015. Hoy el municipio de Las Heras tiene más de 200 funcionarios políticos. El municipio de Godoy Cruz tiene apenas 50 o 45. El municipio de Godoy Cruz tiene la misma cantidad de habitantes que la de Las Heras, prácticamente lo mismo. Creo que ahora Las Heras ha superado a Godoy Cruz un poquito en cantidad de habitantes. ¿Por el territorio más grande no se explicaría tampoco? También puede ser, pero un funcionario político no es un agente que vaya a cubrir. No es un asistente social que se lo necesita en las áreas sociales, no es un ingeniero que se lo necesita en la obra privada, en el poder de policía de la obra privada, etcétera, ¿no? Agus. Me agarro un poco de la pregunta de Pablo, que preguntaba justamente lo de Libres del Sur. ¿Hace falta una renovación en la dirigencia política en un nuevo gobierno de Alfredo Cornejo? Digo, gente joven, caras nuevas. Hemos visto que Rodolfo Suárez mantuvo a varios de los ministros que usted tenía. Pero ¿cómo sería eso eventualmente, pensando en la renovación? Sí, categóricamente hay que renovar. Categóricamente hay que renovar. Yo creo que ya lo estamos haciendo incluso en las candidaturas. Nosotros en las intendencias más importantes, las más grandes, estamos llevando gente joven con experiencia de servicio público, pero también que vienen del sector privado. El ingeniero Marcos Calvente en Guaymallén digamos, el secretario de Obras y Servicios Públicos actualmente de Guaymallén, pero es una persona joven, profesional, que no ha estado en la función pública antes de Guaymallén, que ha hecho su primera experiencia en servicio público ahora. Francisco Lopresti en Las Heras, tiene 37 años, ha sido el secretario de Obras y el secretario de Gobierno de Las Heras, tiene 37 años, es una persona de renovación, pero con experiencia en el municipio, pero antes no ha tenido cargo público. Diego Costarelli tiene 40 y algo de años, trabajó conmigo en su momento y ha sido legislador provincial. Va a ser su primera incursión en un cargo ejecutivo específico, es un candidato a intendente de Godoy Cruz. Natalio Mema, que fue el secretario de Servicios Públicos conmigo, que antes no había pasado por la administración pública, proviene de una familia de comerciantes del sector privado y él trabajaba en un estudio jurídico muy importante en su momento, tiene 37 años, es una renovación categórica, ¿no? ¿Tadeo va a estar en su equipo? Yo creo que Tadeo es una persona muy capacitada para esa tarea. Lo cuento dentro de mi equipo, Él no tuvo ganas de ser candidato, se le ofreció diversas candidaturas a legislador provincial, a diputado nacional y no quiso tomar ese compromiso. Yo no lo he convocado porque no he ganado, ¿no? Pero lo cuenta lo cuento, sí. Y para un ministerio, porque sí. Ha sido una persona, la verdad, que muy correcta. Perdón, ¿para un ministerio? Sí, puede ser para algún área de salud, para un área de servicios, claro. Seguro, ¿no? Tadeo tiene fue el director de vivienda social en su momento en el municipio,
Bueno, y 8 años a cargo de una gestión de un departamento y tan es grande. docente de política de vivienda, ¿no? También sí, ha sido 8 años y Bien. es docente de política de vivienda en varias carreras de la Universidad de Cuyo, ¿no? Bueno, seguramente no nos ha estado viendo Alfredo Cornejo los últimos miércoles porque sabemos que vienen todos muy ajetreados los 5 candidatos a gobernador, pero nosotros venimos haciendo algunos golpes de efecto que son viajar hacia adelante. Y esta vez un poquito vamos a viajar hacia atrás también, hacia el domingo. ¿A dónde vamos primero? ¿Hacia el futuro de los presidentes? Agustina Fiadino, a usted le pregunto. ¿A dónde quiere ir? O nos vamos al pasado. Ah, bueno, dale, nos vamos quedamos al el pasado domingo. de lo que sucedió el domingo, justamente con el debate. Lo vamos a poner nuevamente en situación de debate, tiene la posibilidad de volver y le vamos a dar la oportunidad de algunas cuestiones que no surgieron el domingo pasado. Claro, Por algunas ejemplo, cosas quedaron afuera. sí, claro. Muchísimas. Por ejemplo, si hubiera tenido la posibilidad de preguntarle algo a uno de los candidatos, ahí tenemos a Mario Vadillo, tenemos a Omar de Marchi, a Lautaro Jiménez y a Omar Parisi. ¿A quién hubiera elegido y qué le preguntaría? ¿Uno solo? Uno solo. ¿Es una solo? Uno solo. Bueno, si quiere más. Sí. Bueno, si redobla la cuenta. Vamos con uno. Yo tengo una propuesta que a mí me llamó mucho la atención y creo que la crónica periodística no resaltó en el post. Se escribió mucho sobre el debate, ¿no? Con muchas críticas y demás, algunas muy razonables. Sí, y otras me parece tuvo puntos flojos, es una realidad. Exacto. Y otras que me parecieron no ajustadas a la realidad, ¿no? Pero en líneas generales, yo les preguntaría a todos por qué les da lo mismo decir cualquier cosa o realmente hay ignorancia al respecto. Yo no creo que sean ignorantes. Yo creo que hay gente que tiene un nivel como para no pecar de ignorancia. Por ejemplo, uno dijo que yo había hecho 2.800 viviendas y que miento. Yo dije que había hecho Omar de Marchi. Pero me parece que dijo 4.000, Omar, y 2.800 Suárez. Me parece. No. Yo le entendí eso. Pero si hubiese dicho 4.000, en realidad la página del IPB muestra cuánto se hizo en cada gestión y marca a las 6.300. Lo puso un funcionario de vivienda en un hilo de Twitter, lo explicó perfectamente y por qué es fiable ese número. Pero fíjense que otro candidato, Vadillo, dijo, criticó a los dos, que los dos éramos socios y no sé qué sé yo en el gobierno y que habíamos sido un desastre los dos y que habíamos hecho 55.000 viviendas y se las habíamos dado a los amigos. A los punteros políticos. Exacto. Eso y habíamos hecho 55.000. O sea, imagínense la locura. O sea, que un número que... No sé, Jiménez... No dijo hicieron, dijo regalaron 55.000 casas. Yo no lo entendí, esa es la verdad, debería haber buscado por qué lo dijo. Claro. Pero no sé si dijo hicieron, dijo bueno, regalaron. Pero si la regalaron es porque las hicieron. Pero ¿cómo van a regalar 55.000 viviendas si no las hacen? O sea, es como de lo que se trataba era decir cualquier cosa. Era decir cualquier cosa para acusar a los otros. Bien. Ese era básicamente. O de mentir, o de... Pero Jiménez dijo, endeudaron a la provincia en 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. O sea... Son 10 veces la deuda argentina con el fondo. Claro. No, y es más que el pero PBI. no solo con el fondo. Es más que el Producto Bruto de la Argentina. Bueno, es casi el Producto Bruto de la Argentina. De lo que genera la Argentina en un solo año. O sea, cualquier cifra se puede dar que Ahora, da... es 1000 veces esa deuda en dólares que usted tomó. Exactamente. 1000 veces. 1000 veces. Hizo toda una crítica y lo salvó a Parisi. ¿Le tiene hoy más respeto al... No, déjeme que le pregunte. ¿Le tiene más respeto hoy al peronismo que a la Unión Mendocina en esta campaña particular? Yo soy muy crítico y autocrítico de la dirigencia política en general. Bueno, la pregunta es concreta. Sí. Y también soy crítico de él. Yo creo que él en el debate estaba bastante desenfocado acerca de culpar. Creo que tenía el mismo defecto que el resto. Y en realidad nunca pidió el voto peronista, que es el que está en dilema ahí. ¿No lo pidió el voto peronista? No que yo recuerde el debate. Puede ser que no. Sí. Que es el que está en dilema porque, bueno, podría... Claro. ¿Qué dilema? No, es que está en dilema porque todo el mundo se lo disputa ese voto, Claro. ¿no? O sea, no. Bueno, además que viene a hacer un acto Claro, con peronistas. un acto peronista. Yo tengo una pregunta ahí, pero me gustaría que me la conteste así casi olvidándose que está la cámara. ¿Usted sabía que ahí iba en medio de Puchimbol a ser el centro de la crítica? Sí. ¿Tiene gente que le diga, che, no te calentes, no vayas a putear? Millones. Que no se te vaya a salir la cara. ¿Cómo es esa preparación? No, a ver, yo soy... ¿Qué le dicen? Yo soy bastante pasional, ¿no? Es decir,
y hay que soportar, ¿no? Todo el tiempo agravio, ataque. Y yo creo que tenían unas expectativas sobre que me iba a enojar. Y la verdad es que lo soporté estoicamente y lo soporté estoicamente haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? O sea que por dentro estaba enojado. Sí, a mí me enoja que den cifras falsas. Ya me enoja. Así que me ataquen me enoja el doble, ¿no? O sea, que era esperable siendo 8 años de oficialismo también. Sí. O sea, las críticas iban a ir todas sobre hay usted, falacias, de lo bueno y de lo malo. Hay falacias. Yo no he estado... yo no he tenido responsabilidades ejecutivas en el último tiempo. Sí, gran parte de mi equipo está en este gobierno, pero yo no soy el que tomo las decisiones en muchos aspectos. Y yo incluso hay aspectos en la relación con el gobierno nacional y con La Pampa. Lo advertí 1 año y medio antes, ¿no? Que esto, sin embargo, lo hice en sordina, ¿no? Lo freno un segundo ahí porque la siguiente parte de esta consigna tiene que ver con eso. Claro. Nuestro equipo encargado de decirlo va a ir por ahí. Bueno, fue un poco así. impreciso, pero esta está buena. A ver, deteniéndonos en los últimos 4 años. 3 cosas del gobierno que mejorarían, de la gestión de Suárez, precisamente. Yo lo voy a poner en términos de tiempo, porque es la gestión de Rodolfo Suárez. Está bien. En el tiempo que se dio la gestión de Rodolfo Suárez hay un montón de atenuantes. Un atenuante claro es que el gobierno nacional es muy malo y el gobierno nacional tiene mucha influencia sobre las provincias, muchísima influencia. No es lo mismo tener un gobierno razonable. Voy a poner un ejemplo muy categórico y ahí voy a ir a responder las 3 cosas que mejoraría. Un ejemplo muy categórico es que yo estoy seguro que si hubiese estado Menem de presidente, Portezuelo del Viento lo estaríamos haciendo. Si hubiese estado Alfonsín en el gobierno, lo estaríamos haciendo. Si hubiese estado Néstor Kirchner en el gobierno, estaríamos haciendo Portezuelo del Viento. Con él se firmó. Un gobierno... Sí, después usted firmó con Macri. Claro. Si hubiese estado Macri, estaríamos haciendo Portezuelo del Viento. Un gobierno tan necio que traba una obra que era Plata de Mendoza, que la pagaba Mendoza, que generaba energía eléctrica para todo el sistema interconectado, que le regulaba el río a 4 provincias aguas abajo. La verdad que no se entiende por qué aceptó la tosudez de La Pampa. No se entiende, no tiene ninguna ganancia el gobierno nacional en frenar esa obra. Y lo que terminó de coronar el golpe de gracia que le dio a nuestros ríos es que el laudo de Alberto Fernández lo que reglamenta es que toda decisión de declaración de impacto ambiental sobre los ríos nuestros, que son interprovinciales, por supuesto, son interprovinciales, no podrán aprobar una declaración de impacto ambiental sobre nada que se haga sobre los ríos si no es por unanimidad de las 5 provincias del Coirco. Lo cual es muy difícil. Lo cual es muy difícil porque La Pampa lo va a trabar, así que eso es muy grave lo que han resuelto. Y toda esa torpeza no lo hubiese hecho otro gobierno nacional. A Rodolfo Suárez le tocó un gobierno nacional muy, muy malo. Y eso no es un dato menor. No obstante eso, yo respondería a esas 3 preguntas diciendo que hay que mejorar la calidad y la cantidad de la gestión. El Estado provincial con Rodolfo Suárez o con cualquier gobernador posterior a la pandemia se deterioró la calidad de gestión propiamente dicho de los procesos. Acá no se trata solo de sacar decretos, después hay que gestionarlo, que las cosas sucedan, de lo que dice el decreto, lo que dice la ley, hay que gestionar que las cosas sucedan. Hay temas que tienen que ver que están vinculados a la administración de justicia, por ejemplo, que si pones a trabajar a todas las áreas de minoridad y lo haces sistémico y te dedicas uno por uno, podemos aumentar en el futuro, y eso me voy a dedicar. Tiene buenos números el gobierno provincial hoy, pero con más gestión se podrían lograr mayores adopciones de niños que están en edad de ser adoptados, y que no es una facultad concreta del Poder Ejecutivo, es más bien del Poder Judicial. Pero si se hacen todos los trámites administrativos previos, allanás el camino para mayores adopciones. Que es algo absolutamente necesario. Pongo un tema sensible que descomprime nuestros hogares,
que los hemos descentralizado, en mi gobierno los descentralizamos, eliminamos la casa cuna para llevar a descentralizaciones, pero esa política tiene que ser seguida con mucha gestión de que lo ideal es que ese niño tenga una nueva familia, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? ¿Algún otro punto? Ese es el ideal. Los temas de gestión en materia de seguridad. Yo creo que hay que profundizar la tarea de inteligencia criminal y creo que hay que usar la prisión preventiva. Yo lo voy a usar, si tengo la oportunidad de ser gobernador, para los robos de bicicletas, de elementos de trabajo, de teléfonos móviles, de autos, de neumáticos, de autopartes. O sea, yo voy, te robo eso y lo más probable es que si me agarran, yo voy preso, prisión preventiva. Prisión preventiva. ¿Eso se cambia una ley? Bueno, no solo es ley, es gestión. Quería poner otro ejemplo de gestión en seguridad. Eso, ¿cómo se logró bajar los delitos violentos cuando yo fui gobernador y metimos 2.000 personas más presas y se bajaron automáticamente los delitos violentos? ¿Cómo fue? La prisión preventiva fue operativa. ¿De qué forma? Vos esperabas el juicio, si cometías un delito con arma o un homicidio y te descubrían, o sea, te detenían, no esperabas la sentencia en tu casa, sino que la esperabas en prisión. Pues te agarraron flagrantemente cometiendo el delito. O con una investigación posterior. Pero no esperabas en libertad. En la puerta giratoria que funcionaba ante Mendoza y que vos lo esperabas en libertad. Entonces el abogado defensor, ¿qué es lo que hacía? Estiraba el proceso hasta que no hubiese nunca sentencia. Hoy, como lo esperás en prisión, el cliente, el delincuente del abogado, intenta acelerar los procesos, el abogado. El estímulo es inverso. Y en general casi todos terminan en juicios abreviados. No sé si se han dado cuenta que ya hay pocos, hasta en homicidios, hay pocos y con pena de prisión perpetua y lo abrevian, llegan a conciliaciones. Hay pocos juicios por jurado. El último fue en junio, no sé si ustedes han visto que hay pocos últimamente. En el caso de los robos hay que hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa en los robos? En los robos lo que ocurre es que el que le roba un teléfono móvil o un neumático y demás, luego lo vende en el mercado del usado y pasa como legal, porque el mercado del usado es legal, no es ilegal. Lo vende en Mercado Libre, lo vende en las redes sociales. Sí, en Marketplace. Si nosotros los tuviésemos tokenizados es un código de identificación a todos esos procesos en un minuto cero. No vamos a hacer que todo el mundo tokenice sus cosas. Sino a partir de un minuto cero, cuando se roben esas cosas, inmediatamente en el ciberdelito y en las unidades de ciberdelito van a saber quién es la persona que lo robó. Y esa persona es pasible de prisión preventiva y esperar el juicio en prisión. No como hoy, que en realidad la tipificación, si llegaran a descubrirlo, porque al no estar tokenizado, al no estar identificado y demás, pasa como cualquier producto. Cuando ocurre eso, requiere una investigación muy larga y una serie de testigos que dicen, no, a mí me lo pasó a alguien, no, yo me lo encontré en la plaza. No encontrás nunca el primer eslabón de eso. Exactamente. O sea, ya cambió de tema, pero si yo me voy a comprar este celular el día 1 después de la tokenización, ya tiene un número de token. Bien. Exacto. Pasamos a lo nacional, disparador solamente, pero vamos ágilmente porque tenemos además preguntas para eso. Volver al futuro se llama esto que le hemos estado haciendo los demás y es ir a ver, ahí está su foto junto al DeLorean, y es ir a ver cómo le iría en la presidencia, por ejemplo, al señor Sergio Tomás Massa. Exactamente, recién íbamos al pasado, ahora vamos al futuro. Vio la presidencia de Sergio Massa, vuelve a Séptimo Día y nos cuenta qué vio. Todo suyo. Simulamos que está en la presidencia. No, usted fue al 2026, 2027 y fue Sergio Massa presidente y ahora vuelve y nos cuenta. ¿Qué vio? ¿Qué Argentina hay? A ver, yo creo que vale para Massa, voy a matar el programa de acá, ¿no? Pero yo creo que vale para Massa, pero vale para los tres, con posibilidades de ser presidente. No, por el tiempo mejor, diría. Por el tiempo porque vamos a ir por los en distintos grados. Está bien, distintos grados. Voy a dar una generalidad y después contesto de Massa específica. Está bien. Una generalidad es que yo creo que lo que no pasó en el 2015 y no pasó en el 2019 es que esta vez la sociedad tiene una demanda de cambio de régimen económico, de modelo económico. Hoy la sociedad está diciendo, quiero menos intervención estatal, menos gasto público, más actividad privada, más mercado.
Eso lo está diciendo la sociedad en forma confusa todavía, porque no lo está diciendo en forma directa, pero el candidato que más votos sacó, que fue Milei, dice cosas como que hay que generar un mercado de los órganos, por ejemplo, como y lo dice, no es que... Pero no sé si el elector lo elige por eso. No, hay un gran componente... De enojo. Claro, hay un gran componente de enojo, pero tenés que reconocer que hay tolerancia para escuchar cosas de ese tipo. Que antes no la había. Antes no la había, en el 2019 y en el 2015. ¿Se entiende el concepto? La demanda de cambio es mucho mayor. Entonces, yo creo que cualquier gobierno que venga va a tener un plan de estabilización de la inflación. Sí o sí. Massa no tiene buenos antecedentes de un plan de estabilización. A lo mejor vamos al 2027 y como yo creo que hay una demanda de cambio de régimen, me parece que va a bajar la inflación y tengo esperanza que va a ser. Incluso con Massa, que ha demostrado tener poca buena praxis para bajar la inflación, ¿no? Bien, hagámoslo así, 45 segundos por candidato, así podemos meter las últimas de los chicos. Patricia Bullrich, la suya, aparece en nuestro, mirá, sonriente, con un gesto medio peronista. Patricia Bullrich. Yo creo que Patricia tiene un mejor programa, un mejor equipo para ese plan de estabilización y para y demás. Pero también creo que cualquiera que gane va a tener problemas de gobernabilidad porque el cambio de régimen económico requiere un esfuerzo de hacer todo muy rápido en el primer año. Y a los 6 meses tiene que dar resultado en materia de inflación. Claro. Y a los 12, 13 meses debe dar resultado en materia de aumento del salario real. Entiéndese, el salario real no solo nominal, sino la capacidad de compra de la gente debe aumentar y no como viene hasta acá, que viene bajando la capacidad de compra del salario. Entonces, yo me la imagino a Patricia Bullrich, como me lo imagino a Massa, con una inflación mucho más baja y con un aumento del consumo y con un aumento de la inflación. Concreto. Los dos con problemas de gobernabilidad porque esa demanda de cambio de régimen, los dos requerirán acuerdos y requerirán un primer año turbulento, ¿no? Pero a lo mejor no tantos problemas como Milei, que es el último que es el tercero. Yo creo que Milei tendría más problemas de gobernabilidad. Creo que Milei tendría más problemas de gobernabilidad. Pero también creo que el sistema institucional argentino debería funcionar en forma democrática, republicana. Y yo creo que ahí cumplimos un papel, si yo soy electo, 6, 7, 8 gobernadores que le tienen que dar gobernabilidad a ese sistema. No podemos darnos el lujo de que una persona sea destituida 6, 7, 8, un año después, 6, 7, 8, 9 meses, un año después, como pasó en Perú, ¿no? Claro, y creo que eso, con lo cual hay que tratar de cuidar eso, ¿no? Es el que menos gobernabilidad tiene, pero también a Milei lo podrían destituir antes de tiempo. Bueno, si él no busca los consensos para modificaciones, yo creo que lo que va a tener a favor Milei, que no tuvo Macri, lo que va a tener a favor Milei es que la sociedad está dando un mandato de cambio. Es confuso todavía. Yo reconozco que no es un proceso que sea unidireccional, que se está construyendo, que esté redondito. Se está sentando. Alfredo, lamentablemente no hay más tiempo para más. No, gracias por la invitación. Quedó mucho para charlar. 14 minutos pasan de las 22. Gracias por haber venido. Candidato, ya el domingo se vota, por supuesto, en toda la provincia. Pausa, pero muy breve, y ya volvemos. Hay más Séptimo Día, no te muevas. Estás en el 7. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con ketoconazol, un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa.
¿Dolor de espalda alta? Llegó el rolón de tu espalda. Nuevo Bengué Rolón con aplicador esférico para un automasaje efectivo. La esfera presiona sobre la zona, activando su acción desinflamante y analgésica, sin ensuciar las manos y sin dejar olor. Nuevo Bengué sin olor Rolón. El rolón de tu espalda. ¿Te importa ese granito? Nah. Uso jabón Asepsia Carbón y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácido salicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejor anda al dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de Asepsia. Lo único que todos los hombres quieren que suba. Boston Medical Group. Expertos en mejorar el desempeño íntimo masculino. La mayoría de las mujeres gozan de menos orgasmos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Menos que él? Cámbialo con el nuevo Multi-O Pleasure y apodérate de tu O. Su fórmula lubricante con L-arginina potencia la sensibilidad en tu zona íntima. Logra más y mejores orgasmos con una lubricación inmediata. Vos decidís. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo. Apodérate de tu O con Multi-O. Proba también Multi-O On The Go para llevarlo con vos a todos lados. Estás en el 7. Muy bien, nos estamos yendo. Dice Constanza que nos respira Marcelo Tinelli en la nuca porque, claro, se viene el bailando. Así que, Pablo Esteban Gerardi, 5 minutos para darnos tu... No, mentira. Gracias, Pablito, querido. Gracias. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Gran operativo. cobertura, gran operativo de Canal 7. Gracias por estar ahí. Quédense. Buenas noches.